La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Bienvenidos a Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el abrazo de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor para pedir a Él su bendición. Bendito Dios, en el nombre de Cristo nuestro Salvador, nos acercamos ante ti, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Padre de los cielos, por esa grande bendición que nos das de poder estar aquí en tu casa, con tus hijos, Señor, con tus hijas. Muchas gracias, Dios mío, gracias, Señor, por traernos con bendición. Y ahora que estamos aquí, Padre de los cielos, queremos también meditar en tu palabra, oír de tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, es la que nos instruye, la que nos guía en el caminar de la vida cristiana, Señor. Y por eso queremos, Señor mío, escudriñar de tu palabra, meditar en ella, Dios, para entender y saber, Dios, cuál es la buena voluntad tuya para poder hacerla, Señor. En tus manos entonces nos dejamos, a tu especial cuidado por Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Quiero comenzar diciéndoles a ustedes, hermanos, que todos, absolutamente todos, renovamos cosas en nuestra vida, hermanos. Renovamos, por ejemplo, nuestros zapatos cuando ya están muy desgastados. Renovamos los zapatos, la ropa, ciertos trastes también en la casa, la pintura de la casa cuando ya está muy desgastada, los muebles. Bueno, en fin, muchas cosas que podemos renovar en la vida, pero pocas, muy pocas veces pensamos en renovar nuestra vida espiritual. Dios, hermanos, nos renovó por medio de su Espíritu Santo y no por nuestras obras. Así lo leímos aquí en Tito, en el capítulo número 3, en el versículo 5. No es por nuestras obras, más bien por su misericordia, hermanos. El propósito, hermanos, es que podamos vivir de manera clara y de manera bendecida nuestra vida. El problema, hermanos, es que a medida que el tiempo avanza, volvemos a envejecernos, ¿verdad? Y esa renovación comienza a desaparecer. Leímos aquí, por eso dice la Biblia, no por obras de justicia, es decir, no fuimos nosotros, sino que por mucho que nosotros tengamos buenas obras, nuestras obras no nos renuevan. Dice aquí, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia, dice. Es por la misericordia de Dios, dice que Él nos salvó, nos renovó, dice, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu de Dios el que fue renovándonos, poco a poco nos fue renovando. Algunos tardaron más, otros menos, pero cada uno fue siendo renovado de esa vida pasada, de esa vida antigua, y fuimos siendo renovados hasta que llegó el momento en que nos hicimos plenamente hijos de Dios, hijas de Dios, gloria al Señor, renovados, cambiados, bendito sea Dios. Dice, por el Espíritu de Dios. Pero ya dijimos nosotros, a medida que el tiempo avanza, volvemos a envejecer también, y esa renovación comienza a desaparecer en nuestra vida. Dios nos renovó, pero ahora nos toca a nosotros seguir renovando ciertas cosas en nuestra vida para mantenernos renovados todo el tiempo. Es como cuando, ¿se acuerdan ustedes cuando una mujer estaba a punto de ser apedreada por varios hombres en el camino? Y dice la Biblia que ya cuando estaban a punto de apedrearla, de hacer justicia según ellos, matándola a pedradas, y dice la palabra de Dios que el Señor Jesús habló con ellos diciendo: el que esté libre de pecado arroje contra ella la piedra el primero. Y dice la Biblia que todo mundo se fue, desde el menor hasta el mayor, porque no había nadie que pudiera tener una vida ejemplar, una vida correcta, justa, limpia. Y entonces todo mundo se fue, y cuando solo quedó la mujer y Jesús, ahí en ese lugar, Jesús le dijo: ¿dónde están los que te condenan? Y ella dijo: ninguno, Señor.
Entonces el Señor dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, es como diciéndole: te renuevo, te doy una nueva vida, te renuevo, pero no vuelvas otra vez a pecar, porque de nada sirve haberte limpiado, haberte renovado, haber hecho la obra en tu vida, si otra vez vas a volver a hacer lo mismo, otra vez vas a envejecer. Entonces ella tenía que seguir cuidando esa renovación y tenía que seguirse manteniendo en esa limpieza, pero eso ya le tocaba a ella, no al Señor. El Señor la limpió al principio, pero ahora la limpieza, permanecer limpia, ahora le tocaba a ella. Entonces dijimos nosotros, Dios nos limpió, nos renovó, pero ahora nos toca a nosotros ir renovando ciertas cosas en nuestra vida para mantenernos renovados. ¿Cuáles son entonces esas cosas que tenemos que renovar en nuestra vida? Veamos entonces este asunto, cosas que debemos renovar, cosas que debemos renovar en nuestra vida. Cosas que debemos renovar en nuestra vida. ¿Qué cosas vamos a renovar en nuestra vida? Pudieran ser muchas cosas, tanto material como espiritual. Lo material no nos interesa ahora, porque eso no tenemos gran problema en renovar lo material. Lo espiritual es lo que nos interesa. Ahora entonces vamos a ver solo 3 cosas que debemos renovar en nuestra vida espiritual, y que eso nos toca a nosotros, ya no tanto a Dios sino a nosotros. Vimos aquí en Tito que el Señor nos renovó por su Espíritu, eso lo entendemos bien. Él nos renovó. Ahora nos corresponde a nosotros renovarnos día con día en ciertas cosas. ¿Qué cosas son las que debemos renovar? Vamos a ver 3 solamente. Y vamos a comenzar a ver en el libro de Romanos, en el capítulo número 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y si ustedes tienen a su consideración, entonces vamos a ver aquí en Romanos capítulo 12, versículo número 2, dice así: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que tenemos que renovar? Según nos dice aquí, dice: por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que hay que renovar? Tenemos que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Ocupen su lugar los que se pusieron de pie. Bueno, tenemos que renovar nuestra mente. ¿Qué vamos a renovar, hermanos? Nuestra mente. Eso ya no le toca a Dios, eso nos toca a nosotros. Es como cuando de pronto alguien tiene un mal carácter, que podemos verlo más adelante. Alguien tiene un mal carácter y le pide a Dios: Señor, cambia mi carácter. Y se puede pasar años orando porque Dios cambie el carácter. ¿Y qué cree, hermano? Pasan los años y él o ella sigue siendo igual de carácter. ¿Por qué? Porque eso ya no le toca a Dios, eso nos toca a nosotros. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte para poder cambiar nuestro carácter. ¿Quién nos dio el mal carácter? ¿Acaso fue Dios? No, nosotros mismos adquirimos un mal carácter. Eso nos toca a nosotros, no a Dios. Hay cosas que nos toca a nosotros, no al Señor. ¿Y por qué a nosotros? Porque somos responsables de estas cosas. Entonces tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que renovarla, y eso nos toca a nosotros. Entonces dice aquí, el versículo comienza diciendo: no os conforméis a este siglo. La versión Dios habla hoy nos dice que no nos conformemos a los parámetros, a los lineamientos de este mundo. Entonces la influencia del mundo puede alejarnos de Dios. El mundo tiene mucha influencia y mucha gente se deja llevar por las cosas de este mundo. Si todo mundo hace esto, entonces todo mundo quiere hacerlo. Si todo mundo camina, digamos, por cierto camino, todo mundo camina por ese camino. Aunque ese camino no sea el mejor, pero por ahí caminan todos, y entonces todo mundo quiere caminar por ahí, incluyendo muchos cristianos. ¿Por qué? Porque por ahí caminan todos. Pero aquí San Pablo dice que la influencia del mundo puede incluso alejarnos de Dios. Entonces tenemos, por ejemplo, hace un momento en el drama, ¿por qué la hermana
terminó mal por el celular. Y ahora decimos nosotros los teléfonos inteligentes, ¿cierto o no? Los teléfonos inteligentes, pero debo decirles una cosa, esos teléfonos inteligentes no nos hacen más inteligentes a nosotros, todo lo contrario, nos quitan la inteligencia y nos llevan a un momento a esclavitud. Y entonces tenemos que la influencia del mundo puede alejarnos de Dios. El consejo, hermanos, es no te conformes, dice la Biblia aquí, no te conformes a este siglo. No te conformes con vivir igual, no te conformes a ser igual. No te guíes por las costumbres de este mundo. Este mundo tiene sus propias costumbres, pero ¿qué creen? Los cristianos y los hijos de Dios también tenemos nuestras propias costumbres. Hay gente, por ejemplo, que llega a decir, es que ora por costumbre. Bueno, pues ¿qué importa que ore por costumbre? En una ocasión alguien decía, pues qué bendita costumbre, ¿no lo creen? Si ora por costumbre, qué bendita costumbre, que siga practicando esa costumbre entonces. Que va al templo pero solo va por costumbre, pues qué bendita costumbre, sigue entonces con esa costumbre. Así que no te conformes a la costumbre de este mundo. Este mundo tiene sus propias costumbres. Como hijos de Dios no debemos conformarnos con las tendencias de nuestros tiempos. Nuestra mente entonces debe ser transformada por la fe a través de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos transformar nuestra mentalidad, nuestras ideas, nuestra mente, hermanos, nuestro entendimiento con la palabra de Dios? Cada que nosotros leemos la palabra de Dios, nuestra mentalidad cambia, nuestros pensamientos cambian, porque empezamos a adquirir la mente de Cristo cuando leemos la palabra de Dios. Empezamos a pensar como Cristo, empezamos a reaccionar como Cristo. Tanto más leamos la Biblia, más aprenderemos. Es como cuando alguien de pronto lee un libro de cualquier tema. Por ejemplo, la hermana que lea un libro de cocina, y tanto más lee el libro de cocina, se va a volver experta en cocina. ¿Por qué? Porque leyó mucho el libro de cocina, se sabe las recetas de memoria. El hermano que lee un libro de carpintería, llega el momento en el que sabe todo de carpintería, porque leyó mucho de carpintería. El que lee mucho de la palabra de Dios se vuelve mucho hijo de Dios, gloria a Dios, pensando como Jesús, gloria a Cristo. Entonces nuestra mente tiene que ser transformada por la fe a través de la palabra de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, el mundo ya no puede influenciarnos. Cuando leemos la Biblia, el mundo ya no puede tener influencia sobre nuestra vida. Este es un ejercicio de autocontrol y de madurez espiritual, porque cada cuando tenemos que leer la Biblia. Aún en el drama se dijo, la doctora le dijo, te voy a recetar esto, todos los días tienes que leer la palabra de Dios, todos los días. Entonces es un ejercicio de autocontrol y de madurez espiritual. Tenemos que, en este caso, leer la Biblia, pensar bien. Ya dice la palabra de Dios, San Pablo decía a los filipenses, si hay alguna cosa buena en esto, pensad. ¿En qué vamos a pensar? Dice, en todo lo amable, en lo puro, en lo honesto, en lo que es de buen nombre. Si alguna virtud, si alguna alabanza, ¿qué dice él? En esto pensad. Ejercita tu mente en esto para que tu mente se vaya renovando cada día hasta que llegue el momento en que alcances a pensar, dijimos, como Jesús pensaría. Entonces tenemos nosotros, hermanos, que para poder renovar nuestra mente, para poder renovar nuestros pensamientos, podemos ver en este caso, fíjense lo que dice, yo le leo aquí Efesios 4, yo se los voy a leer. Y aquí nos dice de manera muy clara cómo podemos renovar nuestra mente. Efesios capítulo 4, versículo 22 y al versículo 24. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: a que dejéis, ¿qué tenemos que hacer? Dejar, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado. ¿Cómo está el viejo hombre? Dice,
está viciado. O sea, esos vicios los traemos ya de atrás. Desde que éramos niños empezamos, así como empezamos a comer, empezamos también a adquirir vicios. Y entonces los niños comienzan a tener el vicio de los dulces, el vicio de mentir, el vicio de hacer berrinche. Empiezan los niños, así como comienzan a comer y como comienzan a caminar, comienzan con vicios. Y van creciendo o vamos creciendo y vamos adquiriendo más vicios. Por eso dice aquí la Biblia, a que dejéis, dice el versículo 22, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Y si hablamos de vicios que parecen inofensivos, muchos de ellos, pero que a la larga todo vicio trae siempre una consecuencia, incluyendo hasta el vicio del café. Hay quienes, por ejemplo, después de comer tienen que tomar una taza de café. ¿Ustedes no son así? ¿Verdad que sí? Y entonces toman una taza de café, eso es vicio. ¿Y qué hay si no toman el café? No se siente bien, exactamente. Incluso hasta empieza a temblar. Se pone nervioso, nerviosa. ¿Qué te pasa? Es que me hace falta mi taza de café. Entonces el que fuma necesita el cigarro, porque si no lo fuma, no tiene el cigarro en la boca, no ha probado el sabor del cigarro, en ese momento está nervioso igual. Lo mismo el que toma alcohol y cualquier otro tipo de vicio. Pero el problema es que como el café no lo vemos como vicio, entonces decimos, este no tiene problema. No, sí tiene problema. Todo vicio tiene problema. Y si hablamos del vicio del celular, es lo mismo. Ese no se toma, ese no se come, pero también es vicio. Toda clase de vicios es un error para nuestra vida. El vicio, fíjense ustedes, por eso dice, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado. Entonces vicios nos sobran, vicios no nos faltan. Nosotros podemos hasta aventar para arriba vicios, dice, conforme a los deseos de error. Y luego dice el versículo 23, a renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Entonces a quien le toca renovarse es a nosotros. Una vez más San Pablo dice, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Es a nosotros a los que nos toca esa renovación, no a Dios. Entonces dice el versículo 24, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Ahora, si leemos el 25, dice, por lo cual deja la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26 dice, airaos y no pequéis, no se ponga el sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta no hurte más, antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga que dar al que padece necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira, voces, maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Y uno puede seguir leyendo. O sea, ¿te das cuenta cuántos vicios hay en la vida de la gente? Entonces tenemos nosotros, por eso esta parte de la Biblia nos dice cómo renovar nuestro pensamiento. En este caso, ¿cómo lo podemos renovar? Sin un cambio en nuestros pensamientos no puede haber un cambio en nuestra vida tampoco. ¿Cómo quisiera yo dejar de ser enojón, dejar la ira, como dice aquí, dejar de ser enojón, todo enojo, toda ira? Me gustaría dejar de ser enojón. Pues ¿qué te impide? Nada te impide. Uno decide si se enoja o no se enoja uno, ¿cierto o no? Uno decide, hermanos, uno decide si uno piensa mal o piensa uno bien. Por ejemplo, se dice que en una ocasión había dos hombres trabajando y uno se estaba quejando y decía, miren cómo tengo yo que estar trabajando aquí debajo del sol, aquí sin agua para beber, y estaba quejándose, cargando estas piedras y se quejaba y se quejaba. Y entonces dijo alguien, ¿y por qué se queja usted?
Y él entonces empezó a decir: no ve cómo me tienen aquí trabajando y todo, y se empezó a quejar. Pero de pronto aquel que estaba preguntando vio a otro hombre que también estaba trabajando, igual en el mismo trabajo, pero él tenía un rostro sonriente, alegre, de satisfacción. Y entonces le dijo: ¿y usted por qué está tan alegre? Dice: oh, es que yo tengo el gran privilegio de construir esta gran iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces cada uno ve las cosas de manera como quiere verlas, ¿cierto o no? Ese es el cambio de mentalidad. ¿Sí me estoy dando a entender? Ese es cuando renovamos nuestra mente. ¿Cuándo es que la renovamos? Cuando aprendemos a ver con la mente de Cristo. Pero aprendemos a ver con la mente de Cristo cuando leemos su palabra, cuando escudriñamos su palabra, cuando volteamos nuestros ojos a mirarlo a Él, cuando dependemos de Él, cuando aprendemos a vivir como Él. Gloria a Dios. Entonces tenemos que aprender a renovar nuestra mente. Sin un cambio de pensamientos, dijimos, no puede haber cambio también en nuestra vida. En nosotros hay dos naturalezas, la vieja y la nueva. La vieja, hermanos, la vieja naturaleza, ¿dónde está? Este libro de Efesios, o esta carta a los Efesios, nos habla de eso, de la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. En el capítulo 2, el versículo 3, fíjense cómo dice aquí, incluso desde el versículo 2 dice: en que en otro tiempo anduvistes conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Es decir, todo mundo vivía así. Y nosotros, ¿cómo vivíamos? Igual. Y vivíamos conforme a la carne, y pensábamos como todo mundo piensa, y hablábamos como todo mundo habla, y actuábamos como todo mundo actúa. Pero ahora que ya Cristo nos ha alcanzado, aprendimos a renovar nuestra mente cada día. Ahora pensamos de otra manera. Mientras el vicioso está pensando en el vicio, nosotros estamos pensando en que ya es hora del culto. Gloria a Dios. Mientras el otro quiere fumarse un cigarro, nosotros estamos pensando: ¿qué himno vamos a cantar el domingo? ¿Qué vamos a ensayar para darle la gloria al Señor? Bendito sea el Señor. Ese es el cambio de mentalidad. Y por supuesto viene una desgracia a la vida de alguien que no tiene a Cristo y se lamenta. Pero viene una desgracia a alguien que conoce a Cristo. ¿Y qué dice el que conoce a Cristo? Dios nos ayudará, Dios será con nosotros, Dios estará con nosotros. Gloria a Dios. Entonces, lo primero dijimos que tenemos que renovar. ¿Qué es? Dijimos nuestra mente, nuestra mentalidad. Segunda cosa que tenemos que renovar. Vayamos nosotros a 2 Corintios capítulo 4, versículo número 16. 2 Corintios 4, 16. Vamos a ver esta parte de la Biblia. 2 Corintios 4, 16. Si ustedes lo tienen, leemos. Y bueno, ya que algunos se ponen de pie, pues mejor todos, ¿verdad? De pie. Versículo número 16, 2 Corintios 4, 16 nos dice: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Ocupen su lugar. ¿Qué tenemos que renovar? Según nos dice 2 Corintios 4, 16, tenemos que renovar nuestro espíritu. Es decir, tenemos que renovar nuestro interior, dice, nuestro espíritu. No solo la mente, sino todo nuestro interior tenemos que renovarlo. Así que hay cosas, hermanos, que no podemos evitar. Nuestro exterior se va desgastando, dice 2 Corintios. Por eso leímos aquí: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, eso no podemos evitarlo, vamos desgastándonos. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes ya les empiezan a rechinar las rodillas? ¿Verdad que algunos ya? Bueno, ¿por qué? Oye, pero si hace 5 años no me rechinaban las rodillas. Bueno, es que hace 5 años tenía 5 años menos. Pero ahorita han pasado 5 años, si quieras o no,
no podemos evitar ciertas cosas. Entonces, obviamente, antes subíamos, bajábamos, corríamos, brincábamos, hacíamos todo y no nos dolía nada, porque nosotros teníamos otra edad, el tiempo avanzado ahora, y eso no podemos evitarlo, no podemos luchar contra el tiempo. Entonces dice aquí, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, eso ya lo vimos. Ahora, de hecho, si ustedes leen todo el capítulo, es más, toda la carta de aquí de 2 Corintios, de manera especial este capítulo número 4, en este caso San Pablo habla de las cosas que él padecía. De hecho, él estaba encarcelado y había sufrido azotes, había sufrido hambres, había sufrido cárceles. Y bueno, hermanos, imagínense ustedes, por ejemplo, si ustedes consideran, por ejemplo, el versículo número 8, dice: estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Y si seguimos leyendo los versículos, todo este capítulo 4 nos habla de los padecimientos que San Pablo había, valga la redundancia, padecido en cuerpo, en carne propia. Entonces ya dije, había sido azotado, había pasado hambres, estaba en la cárcel. Bueno, hermanos, había pasado muchas cosas San Pablo, y su cuerpo lo había resentido. Así que, hermanos, aunque todo lo que podamos padecer en esta vida finalmente cobra una factura en nuestro cuerpo, ¿qué cosas son las que cobran factura en nuestro cuerpo? Las enfermedades. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se han enfermado en algún momento? Ahora que vino la pandemia, no hace mucho tiempo atrás, ¿cuántos de ustedes de alguna manera se enfermaron? No, ninguno. Sí, algunos sí. Entonces eso ya no, de alguna manera deja marcada nuestra vida, ¿cierto o no? La deja marcada. Psicológicamente, moralmente y también físicamente. Entonces, enfermedades lastiman nuestro cuerpo, dejan marcado. Hay enfermedades que ya no dejan igual el cuerpo, ya el cuerpo queda resentido. Entonces, enfermedades, problemas que también atentan contra la vida física, las aflicciones, las preocupaciones. Yo no sé si aquí en Coatlila se preocupen en algún momento, pero allá en Pachuca sí hay preocupaciones. Y entonces, hermanos, las preocupaciones nos sacan canas. Hermano mío, los pesares, las tristezas, los enojos, las decepciones, y podríamos seguir mencionando muchas cosas que atentan contra nuestra vida física, y que tarde o temprano eso va a hacer que nosotros nos sintamos cansados físicamente. Pero nuestro espíritu está siendo renovado y bendecido por el Señor, gloria a Dios. Y es que, hermanos, cuando hay una enfermedad es cuando más que hacemos, cuando más oramos, ¿cierto o no? Entonces viene una enfermedad y nosotros oramos porque no nos queda de otra. El rico puede comprar el médico y puede comprar las medicinas, y el pobre, ¿qué hace? ¿Qué le queda al pobre? O esperas en Dios, o esperas en Dios, mi querido hermano, porque a ti no te queda de otra. O esperamos en Dios o esperamos en Él, o clamamos, porque nosotros no podemos comprar un buen médico, ni podemos comprar un buen medicamento. Nosotros o clamamos a Dios, o esperamos en Él, o esperamos, y no hay de otra. Así que entonces nuestro cuerpo físico se desgasta, pero nuestro espíritu se renueva, porque es cuando más tenemos comunión con Dios. ¿Cómo podemos renovar entonces nuestro interior? Díganme ustedes, ¿cómo renovaríamos nuestro interior, hermanos? ¿Cuando oramos? ¿Cuando ayunamos? ¿Cuando qué más? ¿Cuando leemos la palabra de Dios? ¿Cuando vamos al templo? Incluso cuando saludamos a los hermanos, ¿cierto o no?
Saludamos al hermano y de pronto uno dice al hermano, a la hermana: hermano, Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? Pues ay, hermano, viera que ahorita hemos estado batallando con esto y aquello y lo otro y esto más, pero con la ayuda de Dios, que Dios nos va a ayudar, Dios nos ha estado ayudando, aquí estamos con la ayuda de Dios. Y uno los oye y uno de pronto dice: wow, yo pensé que el único que estaba batallando era yo, y el que yo le acabo de saludar está batallando más que yo, y este está pero con todo. Un día, déjenme contarles, hermanos, que un día en una de las iglesias que Dios nos permitió pastorear, en este caso había un hermano que ya ancianito, hermanos, ancianito. Él era fiel desde que llegamos a la iglesia, fiel a Dios. Era con el que empezábamos el culto. Y hermano, ahí estaba. Llegaba en su bicicleta. Después él envejeció más todavía y estaba enfermo, y él entonces empezó a ir en una silla de ruedas. Pero él no esperaba que lo llevaran. No vivía lejos, eso sí, pero él no esperaba que lo llevaran. No, él llegaba así, él se iba empujando, con un pie se empujaba y con las manos le rodaba las ruedas a su silla de ruedas, y llegaba al templo solito, hermanos. Y un buen día, hermano, vi que él llegó con sonda. Yo dije: ay, Dios mío, este hermano cada vez va agravándose más. Pero él llegó con sonda, llegó con su silla de ruedas y su sonda colgando a un lado, pero llegó. Y era fiel. Y un día dejó de ir al templo, y entonces mi esposa me dice: ¿por qué no vamos a ver al hermano Miguelito? Se llamaba Miguelito. Y entonces: ¿por qué no vamos a ver al hermano Miguelito? Sí, le digo: pues vamos. Y entonces ahí vamos con el hermano Miguelito. Llegamos allá y tenía un tanque de oxígeno enorme así junto a su cama, y él estaba en cama y el tanque de oxígeno ahí a un lado. Él tenía su mascarilla. Y entonces llegamos: hermano Miguelito, ¿cómo está? Él con mucho trabajo se quitó la mascarilla, se trató de enderezar, yo lo ayudé a sentarse, hermano. La verdad es que yo estaba en ese momento, no estaba yo muy bien, digamos, moralmente. Pero yo iba a orar por el hermano como quiera. No es que dijera yo: ya no quiero nada, no, pero moralmente no iba con todo el entusiasmo. Y entonces fui, y el hermano lo ayudé a sentarse, y cuando logró sentarse le digo: ¿cómo está usted, hermano Miguelito? Venimos a orar por usted. Dice: sí, hermano, muchas gracias. Gracias que se tomó el tiempo para venir. No, le digo, al contrario, le digo, pues venimos a orar por usted y nos preocupamos porque no lo hemos visto en el templo. Dice: sí, hermano, pues mire, si de mí fuera y si pudiera yo cargarme este tanque de oxígeno, me lo cargaba en la espalda y me iba yo al templo. Dice: pero yo ya no puedo ir porque este tanque no me lo puedo cargar. Pude con la sonda, pero ya con el tanque de oxígeno ya no puedo, hermano. Pero aquí estamos fieles a Dios, esperando en Dios. Cuando Dios quiera recogernos, nosotros estamos listos, hermano. Eso sí, yo le voy a decir una cosa, pastor: usted no se me eche para atrás. Usted siga adelante, porque Dios lo llamó para que usted siga adelante, para que ore por los enfermos como nosotros. Hermano, usted pase lo que pase, usted siga adelante, sea fiel a Dios, y no se le olvide que cuando usted se le acaben las fuerzas, Dios tendrá nuevas fuerzas para usted. Porque el que espera a Jehová, tendrá nuevas fuerzas, levantará sus alas como las águilas, correrá y no se cansará, caminará y no se fatigará. Así que usted espere en Dios y Dios hará. Bueno, hermano, que me empieza a decir un texto más otro, que de pronto, hermano mío, el que iba a orar por el hermano terminó orando por mí. El hermano me dijo, después de que me habló todos esos textos, dice: hermano, si gusta, hínquese, yo voy a orar por usted, hermano. Bueno, terminé hincándome y él oró por mí. Y ya después de que él oró por mí, todo ya yo, me levanté bien y todo. Y ya le dije: hermano, pues si me permite, ahora yo oro por usted, hermano. Sí, hermano, adelante, ore por mí. La verdad es que a mí me daba hasta pena orar por un hermano que, hermano, físicamente estaba acabado, pero interiormente estaba fuerte y renovado. Gloria al Señor. Así que él me enseñó que uno no tiene que echarse para atrás. Y me dijo esas palabras: cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, porque la palabra de Dios dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Se te acabaron las fuerzas? Sí. ¿A quién no se le acaban? Pero en Dios hay nuevas fuerzas. Solo espera en Él, Él hará. Gloria a Dios.
Entonces, ¿qué tenemos que renovar? Nuestro espíritu hay que renovarlo. Pero no va a ser renovado nuestro espíritu si nosotros vivimos lejos de Dios. Ahora, veamos una última cosa que tenemos que renovar, hermanos. Si vayamos nosotros a Colosenses, por último, en Colosenses capítulo 3, por último, en el versículo número 8 al 10, Colosenses 3, 8 al 10. Y tenemos aquí que dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mas ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué tenemos que dejar? Ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Siéntense, hermanos. Dice aquí el versículo 10, revestíos del nuevo. Es decir, tenemos que vestirnos. ¿Quién nos vistió hoy, por ejemplo? Usted trae ropa. ¿Quién lo vistió a usted? Nadie lo vistió una segunda persona, nadie. Nos vestimos nosotros mismos, nos levantamos y nos vestimos. Nosotros podemos olvidarnos de peinarnos, por ejemplo. Podemos olvidarnos de amarrarnos las agujetas de los zapatos. Se nos pueden olvidar muchas cosas, pero nunca nos olvidamos de vestirnos. ¿Quién se le ha olvidado vestirse? Nadie se le ha olvidado vestirse, porque es que vestirnos es parte de nuestros hábitos. Y los hábitos no se olvidan. Entonces lo que tenemos que renovar aquí son nuestros hábitos. Hay que renovar nuestros hábitos. Ya vimos al principio, tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que renovar nuestro espíritu, pero también tenemos que renovar nuestros hábitos. La lista de pecados que se menciona en el versículo 8, para muchas personas pueden parecer insignificantes, pero su peligrosidad puede ser devastadora. Por eso es que San Pablo nos reta y dice a que dejéis. En este caso dice aquí, ¿verdad? El versículo 8, dejad también vosotros todas estas cosas. Entonces nos reta, tienes que dejar esto. Deja ya de hacer esto. Es que no puedo hacerlo. No, sí podemos. El problema es que no queremos. Por ejemplo, dice aquí el versículo 8, ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras. Deja todo eso. Pastor, es que no puedo. Sí puedes. La verdad es que no quieres. Se trata de decisión. Yo decido lo que voy a hacer o lo que no voy a hacer. Yo decido si me enojo o no me enojo, como les decía hace un momento. Despójate de todos esos viejos hábitos de la misma forma como te despojarías de la ropa gastada que ya no te queda. Si ya no nos queda la ropa, entonces por más que querramos vestirla, ya no nos queda y tenemos que cambiarla. Ahora, ¿saben? El problema es que dice aquí, hay que vestirnos del nuevo hombre y que debemos dejar el viejo hombre. Entonces aquí hay dos naturalezas. El asunto es que muchas veces nos gusta más lo viejo que lo nuevo. Y yo se los puedo demostrar. Por ejemplo, cuando alguien, compra un ropero nuevo, porque el viejo ya se le están cayendo las puertas o ya no tiene puerta, y entonces compra un ropero nuevo, ¿qué hace con el viejo? Ajá. Exactamente, lo conservan y lo ponen. ¿En dónde lo ponen? Ahí en el pasillo o afuerita, ahí en la puerta, ¿cierto? No, afuerita, ahí ponen. ¿Para qué? Pues para guardar algo. ¿Y qué va a guardar ahí? No lo quieren tirar, simplemente no lo quieren tirar. Y entonces compran un ropero nuevo y ponen el viejo allá sin puertas y para guardar algo. ¿Qué vas a guardar ahí? Puro trique que vas a guardar ahí, ¿cierto o no? El asunto es que van a llegar ahí las ratas, van a hacer nido y todo, pero ahí tienes tu ropero viejo. ¿Para qué? Pues porque así es la gente. La hermana se pone sus zapatillas nuevas y se viene al templo y viene al templo de zapatillas y por supuesto que se ve bien, sus zapatillas y toda la cosa. Cuando llega a su casa, ¿qué es lo primero que avienta? ¿Y qué se pone? Se pone las chanclas.
esas chanclas que tienen así como boca de pescado, ¿cierto o no? Como boca de pescado, y se las pone. ¿Por qué? Exactamente, porque esas son cómodas. Las zapatillas se ven bonitas, brillan porque están nuevas, se ven perfectas, no están dobladas, no están arrugadas, no nada, está perfecta las zapatillas. Pero lo nuevo lastima, y lo viejo, eso está moldado. Si tiene un juanete, hasta el juanete tiene el zapato, ¿cierto o no? Se lo pone y hasta clic hace, ¿cierto o no? Entonces, en este caso tenemos nosotros, ¿por qué a la gente le gusta lo viejo? Los viejos hábitos, la forma vieja de actuar, de portarse, de hablar. Dice aquí, torpes palabras de vuestra boca, y no las puede dejar. No es que no pueda, es que no quiere. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a hablar de esa manera. Está acostumbrado a pensar de esa manera, a hablar de esa manera, a actuar de esa manera, que le es cómodo, es tan natural. De manera entonces que ahora tratar de cambiar los hábitos no es fácil. Eso solo se logra con la ayuda de Dios. Así que entonces tenemos nosotros que dice aquí, nos gusta lo viejo y no lo nuevo, y el Señor a menudo nos enseña que a Él no le gusta lo viejo como a nosotros. A diferencia de nosotros, a Él le gusta lo nuevo. Por ejemplo, Él nos dio una nueva vida, ¿cierto o no? ¿Cuántos de ustedes tienen una nueva vida en Cristo? Él no dijo, bueno, te voy a dar una manita de gato y te quedas como estás. No. Él dijo, una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, eso ya no existe. Todo es nuevo conmigo. Entonces nos dio una nueva vida, nos dio unos nuevos pensamientos, unos nuevos hábitos. Todo nos dio nuevo. Vaya, hermano mío, que al reino de los cielos, ¿por qué cree usted que Él dijo, desnudo te mandé allá? Dijo así al menos el patriarca Job, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Es decir, digámosle así, nosotros venimos de Cristo y venimos sin nada. Llegamos a este mundo sin nada. Y dice, y cuando regresemos a Cristo al reino de los cielos, llegaremos sin nada tampoco. Desnudo venimos, desnudo nos vamos. ¿Por qué el Señor dice, a mí no me trae nada que marca, es que mi playera es marca tal, mi camisa es marca? No, a mí no me interesan las marcas, diría el Señor. Esa marca es poca cosa. No, pero aquí en la tierra sí, pero en la tierra, pero en el cielo yo no te quiero con nada. Aquí llegas sin nada. Pero ¿y yo qué me voy a poner allá en el cielo? No te preocupes, aquí hay vestido nuevo en el cielo, con calles nuevas y casas nuevas. Aquí en el cielo todo es nuevo, gloria a Dios. Yo no quiero que me traigas tus cosas viejas que usas allá en la tierra. Ese ropero viejo que tienes en el patio de tu casa, ese yo no lo quiero aquí, no me sirve. Tus zapatos viejos, tu ropa vieja, yo no quiero nada viejo. Aquí todo es nuevo y Dios nos va a dar todo nuevo. Entonces al Señor le gustan las cosas nuevas. Incluso la comida que nos da es nueva. Por ejemplo, aquí hay ese árbol de ahí enfrente. ¿De qué es, hermanos? De naranjas. ¿Acaso son las mismas naranjas de hace un año esas naranjas? No, esas naranjas, hermanos, son nuevas. Este año Dios, las naranjas de hace un año que no se comieron, ¿dónde están? Pues ya se echaron a perder. Sabrá Dios dónde estén, ya ni existen. Las del año pasado, esas son del año pasado. Dios te da nuevas naranjas para este año 2025. Y en el 2026 no va a decir, no se comieron esas naranjas, pues ahí se las comen secas y como estén, se las comen porque aquí no se desperdicia nada. No dice así el Señor. No se acabaron. El 2026 Él te va a dar naranjas nuevas otra vez. El Señor siempre nos da algo nuevo. Bueno, yo quiero terminar. Nuestros hábitos entonces, hermanos, determinan lo que somos, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que hacemos gira en torno a todos nuestros hábitos. Las costumbres determinan nuestro carácter y nuestro carácter refleja lo que somos, hermanos. Esto tiene que ver con nuestra determinación. Por eso dice aquí la Biblia, deja todas estas cosas. ¿Cuáles? Las que te perjudican, las que no son agradables, las que no son buenas, las que te echan a perder a ti y a los que te rodean. Es nuestra decisión, hermanos. Esto
se logra mediante el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo, es decir, mediante la asistencia al templo. Por eso dice el versículo 10, fíjense cómo dice el versículo 10, que les invito, lo leamos de pie, dice así: gloria a Dios, gloria a Dios. El versículo 10 dice: y revestíos el nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. ¿Cómo es que es renovado? Dice, por el conocimiento. ¿Dónde está el conocimiento? Cuando tú vienes a la casa de Dios, cuando vienes al templo, cuando vienes a la iglesia, y cada vez que tú oyes la predicación, sea por muy sencilla que sea, pero es la palabra de Dios, y tú escuchas, y ese conocimiento te va renovando cada día, te va transformando, te va haciendo una nueva criatura, un nuevo ser, una nueva hija, un nuevo hijo de Dios. Entonces, ahora, no hay ninguna vida que el Señor no pueda cambiar, hermanos, pero Él solo lo hará si usted se lo permite. El cambio de Dios en usted puede ser doloroso, por supuesto, pero Él te bendecirá por la eternidad si logras cambiar. Permite entonces que Dios te ayude con tus luchas, con tus desafíos, con tus limitaciones. No te desanimes, mi querido hermano. Recibe la transformación de Dios y comienza a vivir la vida renovada que Él tiene para ti, hermano. Él quiere renovarte, quiere ayudar a que te renueves, que renueves tu mente, tus pensamientos, que renueves tu espíritu, que renueves tus hábitos, que ya no sigas siendo igual que el año pasado, sino que este año tú seas mejor que el año pasado. Que hoy podamos nosotros tomar esa decisión: este año voy a ser mejor que el año pasado, voy a esforzarme un poco más, voy a ir al templo un poco más, voy a buscar a Dios un poco más. Este año voy a aprender un ministerio y voy a servir a Dios en esto. Este año, con la ayuda de Dios. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.